¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. Los retos virales o challenge en Internet son habituales en este espacio digital. Consisten en imitar una acción que se graba mediante un teléfono o celular u otro dispositivo para subirlo después justamente a plataformas digitales mediante las redes sociales. El impacto social que están causando estos retos en las redes sociales y en los espacios digitales, ya de por sí hablar de esto justifica pues una necesidad primordial de tener un acompañamiento de los padres y las madres en estos ámbitos en los que la vida pues también hoy se mueve, que son los espacios digitales. Los retos online para adolescentes, bajo la apariencia de simples juegos entre amigos, se llegan a convertir en ocasiones en situaciones de enorme riesgo que producen lesiones graves o incluso la muerte. Para hablar de este tema, hoy tengo en esta mesa de martes a una querida amiga y una experta en estos temas, la conocen seguramente. Me refiero a María Amelia Aguilar, quien es logoterapeuta especialista en adolescentes. ¿Cómo estás, María Amelia? Qué gusto. Gaby, muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan importante de tema que estamos viviendo el día de hoy en la sociedad. Pues fíjate que hemos visto que los retos no paran. Van cambiando, ya sea retos para verte más delgada, para meterte jabón o detergente a la boca, para ver quién se desmaya primero, para ver cómo le haces al compañero una broma tan pesada que puede ocasionar una lesión. En fin, hay en distintos ámbitos estos retos. Lo primero es, ¿qué son estos retos y por qué triunfan tanto entre los jóvenes en general? Mira, todos los retos son desafíos y los retos han existido hace millones de años, miles. Todo un reto es algo que es normal con la vida. El problema que tiene el reto viral de los jóvenes es que hay que entender primero un poco el espacio de la mente del joven. El joven, hasta los 24 años, la corteza prefrontal llega a la madurez para hacer un juicio de razón. Antes, y ustedes me dirán, tengo hijos adolescentes y yo he notado que le pregunto a mi hijo, ¿por qué hiciste eso? Y la verdad te dice, no lo sé. Y la verdad es que no lo sabe porque tiene una inmadurez todavía en su mente, en su forma de hacer juicios de razón. Los adolescentes toman decisiones desde el sentimiento, no desde el pensamiento. Por eso muchos jóvenes dicen, ¿por qué te subiste a un coche con una persona que venía tomada? Porque lo sintió, porque en ese momento la adrenalina y la toma de decisiones de los jóvenes viene desde lo que está sintiendo, desde pertenecer, desde su núcleo social, desde estar con sus cuates y amigos. Entonces, desgraciadamente, el cerebro de ellos es el blanco perfecto para este tipo de estupideces y tonterías, realmente, Gaby. Sí. Porque, ¿qué pasa con los retos? Pone en riesgo a tu vida, a tu cuerpo. ¿Y qué pasa? No hay un límite. Es desafiar el límite. Y esa es la especialidad de los jóvenes. Bueno, hemos visto en las redes sociales retos que implican incluso llegar hasta el suicidio. ¿Cómo es posible? Y esa era mi pregunta, María Amelia. ¿Por qué triunfan estos retos virales? A ver, el sentido de pertenencia, la inmadurez en cierta parte del cerebro, pero ¿por qué los chavos los hacen a pesar a lo mejor de que ven, no en ellos mismos porque se les hace fácil, pero en el de al lado una consecuencia tan grave como incluso la pérdida de la vida? Mira, tenemos que analizar un poco el contexto de cada joven, por eso es tan importante lo que decías a la entrada del programa, del acompañamiento y supervisión de los padres. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo y cada joven es único e irrepetible. Estamos viendo muchos trastornos de autoestima en los jóvenes. Entonces, un joven que quiere pertenecer, que quiere likes, que quiere un poquito de foco en él, evidentemente son los principales que pueden caer en esto. Entonces, tú me preguntas, ¿por qué pasa? Pues porque no lo están, primero pensando, lo están sintiendo, se les hace muy chistoso y muy simpático porque es una manera de pertenecer a algo. Estamos educando en digital, Gaby, tú eres experta en este tema. Y en la educación en digital estamos tratando ahorita y con estos temas aquí, por ejemplo, en este medio de comunicación, formando humanos, humanidades. Parece que estamos perdiendo el sentido del valor, el sentido de lo importante. Estamos creando jóvenes de tener en lugar de ser jóvenes de ser. Entonces, necesitamos esta parte tan importante. Uno, de entender que a la hora que ellos están haciendo esto, realmente no lo están haciendo desde un punto de raciocinio, sino desde un punto en el que simple y sencillamente se les está haciendo chistoso. Y no están midiendo la consecuencia porque no tienen la capacidad, Gaby, de verla. A veces nos preguntamos, bueno,
y yo soy mamá, tú eres mamá. Bueno, ¿dónde están los papás? ¿Por qué a veces los adolescentes, aunque tengan papás que estén presentes, se logran escapar un poco? Porque si hay papás que a pesar de que están ahí, estos niños se ponen en riesgo con este tipo de retos. Vamos a poner uno que está todavía muy activo en las redes sociales y que queríamos traer a colación, que es el reto del clonazepam. Este reto en el que los jóvenes compran este tipo de antidepresivo, se lo toman y juegan a ver quién se duerme primero y quién se duerme al final. Pero ya ha habido distintos casos en México, me parece que van 48 casos de jóvenes intoxicados por este medicamento, que también eso logró hacer ver que no hay un control en este tipo de medicamentos que son controlados, ¿no? ¿De qué trata este reto? A ver. Mira, este reto que es el último que estamos viendo, efectivamente se trata de ver quién es el último en quedarse dormido. Y se graban desde que se toman el medicamento hasta que pierden el sentido. Wow. El problema aquí es que tú lo acabas de decir muy bien, es un antidepresivo. Es un ansiolítico. Entonces, los ansiolíticos tienen un tema que te calma la mente. Te calma, pero también te calma muchos de los sistemas nerviosos de nuestro cuerpo y además muchos órganos. Entonces, el problema aquí es que no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo. Por eso tú dijiste algo muy importante. ¿Dónde están los papás? Pasa mucho, Gaby, que nuestra generación, que somos la generación, somos las generaciones X nosotros, como que nos perdimos en una parte, en la parte de la era digital, en la parte de las redes sociales, como que los papás no nos hemos logrado meter al 100% a entender la forma de relacionarse hoy en día de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, que son las redes sociales, que es el internet. Entonces, ni siquiera es por ignorancia, Gaby. O sea, muchas veces no es que seas un mal padre o una mala madre, es que como que no le hallamos cómo entrar a este medio que nos da este miedo en especial. ¿Para qué? Para decir, y te voy a decir qué hay que hacer. Hay que entrarle, ¿para qué? Porque si nosotros decodificamos el síntoma, ¿qué pasa? Yo llego y te platico algo que a lo mejor tú vas a hacer o que eres capaz de hacer, pero si yo lo traigo a una conversación contigo, elevo conciencia desde una cosa que se llama la parte crítica del pensamiento, entonces yo hago pensar a los jóvenes 2 veces qué es lo que está pasando. Entonces, si tú logras una comunicación asertiva en casa, desde lo que quiero, pensamiento crítico, a ver, ¿qué pasaría si tú lo haces? ¿Ya me diste consecuencias? ¿Hasta dónde eres capaz tú de poner en riesgo a ti, a tu ser o a tus amigos? Pero el problema, Gaby, mucho tiene que ver con que no sé lo que está pasando porque me da un poco de miedo meterme en ese mundo. Creo que es un punto bien importante y a ver si lo tocamos después de la pausa. A ver, los papás que no nacieron en la era digital tienen que estar en la era digital. Es como cuando tu hijo está leyendo un libro y dices, a ver, ¿qué está leyendo? Bueno, no me gusta la lectura, pero tienes que hojear ese libro para poder platicarlo con él. Entonces, es estar al día. ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Cómo nos insertamos a ese mundo que dices que a veces nos da miedo como papás? Y después hablemos más adelante un poco de estos síntomas, ¿no? ¿Cómo saber que mi hijo está metido en este tipo de temas? ¿Se vale o no meternos a las redes sociales y checar qué están compartiendo nuestros hijos? Porque hay adolescentes que se sienten muy invadidos. Entonces, bueno, ahorita lo platicamos si te parece bien. Hagamos una pausa y ya regresamos. Estamos hablando de retos virales. ¿Qué implicaciones tienen? ¿Qué riesgos tienen? No solamente para quien los practica, para la familia y también, por supuesto, cómo estar al tanto de estos para que nuestros hijos pues, no lleguen incluso hasta perder la vida. Ya volvemos. Hoy me acompaña en esta mesa de martes de Debate 22 María Amelia Aguilar, quien es logoterapeuta. Decías, María Amelia, lo que me llamó mucho la atención, comunicación asertiva, preventiva y bueno, que ayude justamente a dimensionar estos temas. Decíamos, a ver, yo soy un papá que no nació en la era digital, pero pues tengo hijos que viven ahí, también tienen una vida digital. ¿Cómo entrarle para poder tener esta comunicación y desde antes hacerlo reflexionar con lo que está pasando en ese mundo digital en el que es imposible tenerlos también al margen, ¿no?
Primero, no ignorando que están pasando las cosas, ¿no? Queriéndome hacer como que no veo y no le entiendo y, ay, no, yo prefiero esto de las redes sociales, ¿no? Y definitivamente es una parte en donde ya nos ganó, ya está sobre nosotros. Entonces, yo creo que es una responsabilidad social, Gaby, no solamente como padres, sino en una sociedad, ser ciudadanos que haya civismo digital. En esta parte en donde sí le tenemos que entrar todos a entender que es una forma ya nueva de comunicación, de relacionarse, de vivir en este mundo cristal, por eso son generación cristal, porque se relacionan a través de un cristal y también sus emociones están siendo de cristal, Gaby. Y como no las hablamos, fíjate que ahora se ha disparado mucho y me preguntan, yo como terapeuta, ¿por qué hay tanta ansiedad, estrés y depresión? Y la razón es muy sencilla. Los jóvenes ya lo normalizan, ya aceptan que tienen ansiedad, ya aceptan que existe la depresión. Entonces, si los jóvenes ya se están animando a brincar esta barda en donde sí necesito ayuda emocional, pues como padres de familia tenemos definitivamente que entrarle a la parte digital y entender cómo viven nuestros jóvenes, nuestros niños. Entonces, esto es lo más importante. Fíjate, lo que dices me hace pensar en otra dimensión de las redes sociales, que son, por ejemplo, estos retos de belleza, en el que tienes que tener una imagen estética, como promueven algunas influencers, incluso si esto implica poner en riesgo tu salud. Hay un reto que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que es pararte atrás de un farol y que no se vean tus caderas. Entonces tienes que llegar, o el reto del bikini, en el que se te tiene que ver el vientre súper plano y los huesos salidos. Entonces, cómo las niñas buscan estereotipos, las jóvenes, de otras jóvenes que son influencers de las redes sociales, y entonces llegan a un extremo en el que en esa vida digital la construcción de la supuesta belleza es esa, y entonces buscan pertenecer poniendo en riesgo su propia vida. Exactamente, por los likes. Es que el mundo de los likes, Gaby, es algo impresionante. Las redes sociales han venido a traer una forma nueva de poderte autoconocer y autorrelacionarte contigo mismo, y es a través de los ojos del otro, no de tus propios ojos, sino de cómo te ven los demás. Si los demás me ven guapa porque me dieron un like, entonces sigo y me fomentan subir cosas de ese tipo. Exactamente. Y fíjate que tú me preguntarás, bueno, ¿cómo le hacemos para prevenir que entren a los retos o a que decidan si sí o si no? La educación en casa. La forma en cómo tú eduques es como si tú, por ejemplo, te encargas de hacer una fiesta y te checas que ya tienes todo arreglado perfectamente bien, pues estás confiada de que tu fiesta te va a salir bien. Si no te metiste en todos los detalles, evidentemente pues no sabes cómo te va a ir en la fiesta. Lo mismo es con los chavos. Si tú desde niños tienes una comunicación asertiva de la que te estoy diciendo, comunicación asertiva significa decir las cosas en un momento adecuado, porque a los jóvenes y a los niños hay que decirles las cosas en momentos adecuados en donde están receptivos. Y la otra es la forma en cómo se lo dices. Si tú satanizas algo que para ellos evidentemente es normal, ¿qué crees que va a pasar? Te cortan la comunicación y dicen, mi mamá es de otro siglo, mi mamá es de otro mundo, mi mamá no entiende, mi mamá no me puedo comunicar con ella. Entonces, hay que entrarle al mundo de los jóvenes, hay que entrarle al mundo de la digital que está existiendo hoy en día, pero desde un punto en que tú y yo lo hemos hablado, hay partes buenísimas, hay cosas muy positivas en esto. No, es que la tecnología per se no es mala, es cómo la utilizamos, ¿no? ¿Qué vehículo le damos? Incluso ahorita hablaremos de que hay retos muy positivos que han apoyado muchísimas causas. Muchísimo. Ahora, yo lo que creo que es importante es cómo nos acercamos a ese espacio digital, porque luego los hijos también te dicen, oye, pero esta es mi privacidad, esas son mis cuentas en redes sociales, no me sigas, no veas lo que estoy haciendo. ¿Cómo le entramos de tal manera de creamos otro perfil? O sea, no sé, sin que ellos se sientan invadidos, pero ¿cómo estamos al pendiente de qué postean, qué suben? Porque hay síntomas incluso en el que los jóvenes se ha visto, empiezan a postear cosas y luego se quitan la vida. Entonces, como padres, ¿cómo hacerle para estar sin pasar esta línea de la privacidad? Sin invadir la privacidad. Yo lo que digo es eso. Exactamente. ¿A ti te gustaría que te invadan tu privacidad, tus decisiones? Una cosa es estar pendiente y otra cosa es invadir, Gaby. Entonces, hablar con tus hijos de qué opinan de estos retos. Oye, fíjate que me estoy enterando hoy mismo. Hablar
de qué pasa con esto. Me estoy pasando viendo que ahora pueden llegar a suicidarse, pero quiero escucharte a ti. ¿Qué opinas? Háblame. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? No hay estos espacios de calidad. No tienen que ser de cantidad, tienen que ser de calidad. En donde evidentemente es como que tú, acuérdate que el dueño del poder es el dueño de la información. Y si a ti te ven con miedo de las redes sociales, pues al mismo tiempo van a decir, es que mi mamá ni le entiende, y pobrecita. Aquí al contrario, es empoderarte No te bloquean si te encuentran. encuentran. Te bloquean, literalmente. Claro, pues sí. Es que, por eso te digo, es muy importante dividir la parte de estar pendiente a estar invasivo. Y la comunicación de qué opinas tú de estos retos, qué opinas tú del Internet, hasta dónde hay una aplicación que estuvo muy famosa ahora que había el COVID, ¿no? En donde los chavos se metían a House Party y entonces platicaban desde la comodidad de su casa. ¿Hasta dónde abres tu privacidad, Gaby? Hay que enseñarles a los chavos hasta dónde enseñas, hasta dónde. Es como si yo te invito a mi casa, hasta dónde te quiero enseñar de mi vida, hasta dónde te meto a mi casa. Es lo mismo con la parte digital, pero con valores, comunicación y explicando, ¿no?, las cosas como son. Los chavos hacen conciencia, porque acuérdate que la decisión, el prefrontal, no está activado, no está maduro. Entonces van a tomar decisiones desde lo que sienten, no desde lo que deberían de pensar. Claro. Entonces, así es como creo yo que debemos educar a nuestros hijos. Si tú los educas en una parte en donde ellos se aprendan a respetar, amar y a cuidar, ellos van a amar, respetar y cuidar a los demás también. Por supuesto, tienes toda la razón. Hagamos una pausa y regresemos, porque hay retos también positivos que han sumado a causas muy importantes para visibilizar incluso algunas enfermedades o algunos grupos que son vulnerables y poder traerlos a la discusión, por supuesto, y a la conciencia, pues, de los que hacen las leyes y todo en nuestro país. Así que hagamos una nueva pausa y ya regresamos. Seguimos hablando de retos virales en esta mesa de martes de Debate 22. Algunos retos, como el reto, ¿se acuerdan del Bucket Challenge o del balde de agua helada para sensibilizar por la esclerosis lateral amiotrófica, el famoso ELA o ALS por sus siglas en inglés? Pueden incluso ser divertidos y hasta ser actividades también muy positivas, como decíamos, para concientizar sobre ciertas causas. Entonces, no todo es malo, María Amelia. Sin embargo, pues sí está la parte negativa que pone en riesgo la integridad física de algunas personas, pero hay otras que logran atraer causas importantísimas. Es que si nosotros logramos traer ese potencial de los seres humanos, no solo de los jóvenes, sino de la humanidad, ese potencial a algo positivo en lugar de algo negativo, Gaby, evidentemente se hacen cosas maravillosas. Y fíjate, te voy a decir algo muy importante, por ejemplo, en los jóvenes lo que les pasa. Los jóvenes tienen estos espacios de aburrimiento. Y una mente aburrida es la que llega a este tipo de cosas negativas. Si verdaderamente fomentamos en nuestra casa una vida con sentido hacia, lo que te digo, civismo, hacia el otro, no nada más en el tener, en el ser, se pueden lograr estas cosas increíbles, pero es ese potencial canalizarlo hacia una causa adecuada. Bueno, ha habido retos en redes sociales que incluso han logrado hacer leyes o cambiar las leyes en este país y en otros. Ha habido retos que han generado movilizaciones como la Primavera Árabe para cambiar gobiernos enteros. Imagínense qué tan fuertes y qué tan positivos pueden ser para cambiar incluso una realidad que no nos gusta hacia algo mucho más positivo. Los padres dirán, bueno, y si no le entiendo, ¿cómo empiezo a meterme a todo este tema? ¿Y cuáles serían, pues, los consejos, María Amelia? Mira, lo más importante es que aprendas a conocer a tus hijos. Yo digo mucho, escúchalos con los ojos. Aprende a escuchar con los ojos. Si nosotros somos padres de familia de estos chavos o de estos adolescentes, evidentemente vamos a ver unos cambios de comportamiento. Algunos, por ejemplo, que te decía yo, ¿no? Un chavo que es muy introvertido, está totalmente metido en su recámara, no socializa, es un chavo difícil de comunicarse.
ahí es un foco rojo que tenemos que tomar en cuenta porque puede ser un blanco perfecto para caer en algo que puede lastimar. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es dedíquense tantito a observar, a acompañar, no invadir a tus hijos. ¿Para qué? Para conocerlos. Que en tu casa, tú me preguntarás, ¿hay que ser amigos de nuestros hijos? No. Hay que crear ambientes amigables en donde te vean como un adulto responsable, como un padre con la autoridad, donde pone límites, pero que cuando necesitan venir a platicar algo o necesitan pedir ayuda, tú seas la primera persona que acuden. Eso es lo diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mira, en amor, educar en amor, en acompañamiento, en darte cuenta de cómo son, qué les está pasando, platica con ellos. Los chavos verdaderamente, y ahorita lo dijiste con este reto, cuando un chavo hace conciencia, Gaby, de que está bien o está mal, olvídate, lo cambias inmediatamente y no lo vuelve a hacer. Un reto como estos no lo vuelve a... Lo que pasa es que están retando a sus amigos, pero cuando ellos cambian y lo canalizan para algo positivo, es que el potencial es maravilloso. Esa es la diferencia. No hay que ser grandes padres de familia, ni los mejores, ni todo el tiempo. Simplemente es un padre observador que conoce a sus hijos, lo que hace la diferencia. Hoy que los padres pasan tanto tiempo en el trabajo, porque a veces papá y mamá tienen que trabajar para pagar las cuentas, para poder pagar una educación, para poder llevar al médico a tus hijos. Digo, tenemos estos momentos de calidad que tú decías, más que mucho tiempo, esos momentos de poder percibir. Y justamente hablabas de los signos de alarma, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos encontrar en la experiencia, en los casos que tú has visto, que dices, ay, a ver, como que esto, o lo que posteó, o lo que comentó, o lo que dijo, o a lo mejor se le hizo chistoso lo que comentaban de este reto, y creo que es un tema de análisis, no para reírse. ¿Qué otras cosas nos podrían brincar para saber que pueden ser nuestros hijos víctimas de estos retos? Es que lo que acabas de decir es importantísimo, Gaby, porque si tú escuchas que tu hijo fue el causante de que en el reto de que se brincaban, ¿no? Y se llama rompecráneos el reto. En el rompecráneos resulta que uno de los que pateó al que se cayó y trae una verdadera cosa cerebral, ¿no? Alarmante, pues sí es un foco rojo. Hay que aprenderlos a escuchar con los ojos. ¿Qué estás viendo de tu hijo? Alguien que lastima animales, por ejemplo, alguien que hace bullying, alguien que te das cuenta que no tiene esa sensibilidad por el otro. Bueno, es un foco rojo. La otra es la mente aburrida. Si tú ves a tu hijo demasiado ocioso, todo el tiempo metido en las redes sociales y no tiene una vida social, es bien importante que también veas y sensibilices que, a ver, son genes. A lo mejor ni siquiera es tu culpa o culpa de tu pareja. Simple y sencillamente, un gen anda por ahí que hay que atenderlo, hay que pedir ayuda. Porque, por ejemplo, lo que yo te decía, cuando tú hablas con ellos y ahora sí que descodificas el síntoma por el hecho de saber en conciencia qué puede pasar, se hace autoconocimiento de ti mismo. Y eso es muy importante, que ellos se aprendan a conocer también, pero desde mirarse a ellos, desde sensibilizar a esta sociedad de jóvenes, pero de adultos, de todos, desde hasta dónde eres tú responsable también de un mejor mundo. Ahora, la escuela creo que es un ámbito bien importante también de focos rojos, porque pasan la mitad del día nuestros hijos ahí. Entonces, como padres tenemos también una responsabilidad, pero la escuela creo que también tiene buena parte de tener que estar también vigilando, porque al final es un equipo, ambos están educando, ¿no? Y la escuela, como dices tú, es el segundo hogar de nuestros hijos. Y en el segundo hogar también, ¿qué ofrece? ¿Qué ofrece para ti? Va tu educación con los valores de la escuela, porque también hay muchas partes en la escuela que pasa que hay tantos problemas y tantas cosas que ya se lavan las manos y entonces ya te lo avientan en casa, ¿no? Cuando también ellos deben de hacerse responsables de lo que observan en la escuela. Por ejemplo, el tener una psicóloga, un psicólogo de escuela se me hace importantísimo porque detectan problemas que pueden suceder. Estos retos los pueden parar desde ahí, Gaby. Entonces, sí es muy importante lo que acabas de decir, sensibilizar también a los profesores, a los maestros, de a quién el valor que tienen en sus manos, de las personas que tienen en sus manos, porque somos formadores de humanidad. Te digo, las escuelas, las familias, los medios de comunicación, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que van a recibir? Y es con lo que van a actuar. Por supuesto. Ahora, la gente me da, bueno, a ver, que nos diga María Amelia si estamos en una situación
complicada, difícil, si vemos estos signos de alarma o de alerta en nuestros adolescentes. Digo, desde luego está tu contacto que ha aparecido, por supuesto, en las redes sociales, ahí a través de cómo pueden acercarse contigo para cualquier duda, pero hay algunas instituciones donde también podemos obtener mayor información, mayor acompañamiento. Sí, mira, la verdad, por ejemplo, a mí me gusta mucho Conadic, es muy bueno, porque independientemente de que sean este tipo de adicciones, aunque no lo crean, una de las partes en donde nos podemos dar cuenta si el comportamiento de nuestros adolescentes trae un foco rojo es si está consumiendo, si está abusando de la sustancia o si ya trae una dependencia. Porque no es lo mismo una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque si tú consumes, es nada más estás consumiendo independientemente social. Pero si ya abusas de la sustancia y si ves que tu adolescente todos los fines de semana ya llega pasado de copas, es porque emocionalmente hay algo que no estás sabiendo controlar. Y eso te puede repercutir en ser víctima de un reto. Claro, por supuesto, no, al contrario. Estos son focos rojos porque los adolescentes, como traen todo y no podemos diagnosticarlos con un trastorno de la personalidad, porque la personalidad se acaba de formar hasta los 18 años. Entonces, los chavos que traen cosas raras de comportamientos, lo puede traer cualquier adolescente y confundirse. Pero hay cosas importantísimas, el daño al ajeno, el abusar, el ser el que hace el bullying, el meterse estos retos y lastimar, el que es capaz de atentar con su vida. Sí, eso me parece... Son focos muy rojos. Por supuesto. Bueno, siempre nos faltará tiempo para hablar de estos temas. María Amelia, qué gusto haberte tenido con nosotros aquí en la mesa de martes de Debate 22. Tus redes sociales, por supuesto, en pantalla. De verdad, frente a cualquier signo de estos, mejor comunicación, atención e información. Información de fuentes confiables, que eso es lo más importante. Gracias, María Amelia. Gaby, un placer, como siempre. Y gracias a ustedes por habernos acompañado, por supuesto, en esta mesa de martes de Debate 22.